Estos son los 12 principios básicos de la animación. Número 1, comprensión y extensión. Este se basa en hacer la animación de un objeto cuando está en movimiento, hacer que se estire y, por ejemplo, una pelota cuando está botando, al momento de que va en el aire se estira dependiendo del tamaño de su masa y al caer la pelota, supongamos este tamaño, se hace así y otra vez se vuelve a estirar. Otro ejemplo, por ejemplo, sería cuando un personaje se está vistiendo, se está poniendo, por ejemplo, sus calcetines. Al momento de ponérselos en las caricaturas se ve cómo se estiran los calcetines y los suelta y rebota en su pierna o algo así. A continuación les voy a mostrar más o menos cómo sería, pero en mí. Bueno, aquí tengo un calcetín y más o menos si yo fuera la animación sería un ejemplo. Yo me pongo el calcetín y al momento de estarme poniendo esto de aquí se ve como se estira porque el personaje lo está jalando, que digamos es lo que pasa en la vida real, y luego lo suelta fuerte cuando se lo acaba de poner y todo esto se mueve como una gelatina. Claro que conmigo pues no se ve exactamente como en la caricatura, pero es como que una manera de explicarlo un poquito más. El principio número 2 es la anticipación y esto se hace para que es cuando, más bien dicho, es cuando un personaje, el que está digamos en la escena principal, hace un movimiento anticipado para dar a entender que va a realizar una acción, pues digamos de cierta manera importante o alguna acción relevante. Por ejemplo, puede ser cuando un personaje va a saltar, antes de saltar agacha sus rodillas, bueno, se pone como que las flexiona y luego salta. Entonces eso desde un momento antes te está dando a entender tal vez va a saltar. Y el propósito de esto es que tú sepas que va a hacer algo. Y realmente es más como para hacerlo ver un poco más cómico o interesante para el espectador. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando el personaje choca miradas con otro personaje que no está dentro de la escena. Sería como que, por ejemplo, yo soy el personaje principal y esta es mi escena. Entonces yo volteo a ver al personaje y de pronto el otro personaje que no está en la escena está volteando a verlo. Esto quiere decir que chocan las miradas y pues y vas a decir qué van a hacer. Puede ser que no sé, van a echarse a correr juntos o cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Ese sería el segundo principio. El principio número 3 es la puesta en escena y esta se basa en que es principalmente para atraer la atención del espectador y que no se distraiga. Por ejemplo, cuando estamos viendo una caricatura que es de misterio, lo que sería la puesta en escena sería antes de que pase algo como que, no sé, que se revele el misterio, por ejemplo, digamos que la caricatura está caminando por un pasillo y para esto se puede ocupar luces, sombras, cómo está colocado el personaje, sus movimientos y todo, etcétera, ¿no? Entonces podría ser, va caminando en un pasillo y de repente se apagan las luces y él pues no sabe qué hacer, entonces prende una vela, por ejemplo, o su encendedor o algo así, y a través de esa luz va viendo por dónde va caminando. Y pues eso crea como que suspenso y aparte te llama la atención y hace que no te distraigas y estás muy atento a lo que va a suceder. Supongamos que voy con la luz apagada que se apagó la luz, por ejemplo, en mi casa y entonces voy así en la oscuridad y aquí llevo, por ejemplo, mi lamparita o algo así y de repente se escucha un ruido, entonces lo que crea como que la emoción y por eso se llama puesta en escena es que yo me quedaría como que, o sea, eso tiene que ver mucho a las expresiones, sería como que una expresión, no sé, de miedo de cierto modo y pues sería como que tal vez yo me quedaría así como que o algo así. Esa sería una, pero pues obviamente animado es muy muy marcada para crear más expectativa.
El principio número 4 es la animación directa y pose a pose. La animación directa es cuando nosotros hacemos la animación cuadro por cuadro y pues ya al final se edita, se hace y ya se ve fluida. Y la animación pose a pose es cuando primero se hacen las animaciones principales, los movimientos más marcados, y ya después se complementa con a las animaciones secundarias, que son como que los movimientos secundarios, los que no son tan marcados, pero bueno, estas dos juntas se puede hacer. La animación pose a pose se hace un poquito más complicada porque luego los movimientos no son tan convincentes como en la animación de cuadro por cuadro. Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando intentamos animar cómo se abriría un bote, por ejemplo. Pues imaginemos que yo soy el personaje, es mi bote, entonces al querer abrirlo sería como que destaparlo de aquí y esto se abre así. Pero en una animación se tendría que dibujar primero, tal vez yo, aquí está el bote, agarrándolo y pues cuadro por cuadro ir subiéndolo, luego que mi dedo vaya subiendo y se vaya haciendo así. Eso podría ser en la animación de que es directa, que es de cuadro por cuadro. Y en la animación de pose a pose, tal vez lo primero, lo principal sería cuando el bote está aquí, cuando el bote está en mi mano, cuando ya se abre y después ya ir haciendo como que esas conexiones que hacen que se vea fluido, pero que a final de cuentas no se va a ver igual que si fuera cuadro por cuadro. El principio número 5 es la acción complementaria y la acción superpuesta. La acción complementaria es independientemente del personaje, cómo se mueve nuestro entorno. No es lo mismo cómo se mueve un personaje a cómo se mueve, por ejemplo, cómo se ve el árbol moviéndose gracias al viento o no sé qué pasa, por ejemplo, la mosca o así. Un ejemplo, por ejemplo, sería si yo estoy aquí en la ventana siendo el personaje, cómo se vería si está el aire y se mueve la cortina atrás de mí. Eso sería acción complementaria. Y la acción superpuesta es cómo se mueve independientemente de mí también, pues mi ropa, por ejemplo, si yo fuera el personaje, mi cabello, porque no es lo mismo los gestos y los movimientos que el personaje puede hacer a cómo se mueve la ropa, la caída que tiene, por ejemplo, que si está el viento, cómo se movería mi cabello y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo estuviera bailando, por ejemplo, mi ropa se tendría que mover pero diferente a de cómo se está moviendo mi cuerpo, porque pues estamos de acuerdo que no es lo mismo la ropa y el cuerpo. El principio número 6 es acelerar y desacelerar. En bueno, es por ejemplo que tanta fluidez le damos a que si voy caminando y luego voy corriendo, o sea, no solo es para el personaje, sino es para cualquier tipo de eh, animación dentro de nuestra caricatura, y es para que sobre todo se vea natural. Por ejemplo, si supongamos que otra vez yo soy el personaje y me voy a reír, estoy hablando y me voy a reír. Entonces es la aceleración y desaceleración que se le puede dar a nuestra animación. Por ejemplo, yo creo que esa sonrisa sería tal vez con un poquito más de desaceleración para que se vea un poco más natural. Pues cuando vas a parpadear, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas para que se vea como si fuera natural, que no se vea tanto que es un dibujo, por ejemplo. El principio número 7 se llama arcos, que es para dar una trayectoria circular a nuestros movimientos y que se vean de igual manera más naturales. Lo que se busca siempre es que todo se vea más natural. Por ejemplo, los movimientos más fuertes, más marcados, se tiene que dar una trayectoria circular o de curvatismo para que se vea como que más real. Por ejemplo, si yo voy a sentarme, se tiene que ver como que esa curvatura de mi cuerpo que hace al momento de querer sentarme. Y sería como que no sería el movimiento más fuerte al que se le da la curvatura, sino a todo el movimiento sí se tiene que ver como más curveado, más como que esa sensación de que el cuerpo es flexible, pero
también algunos movimientos fuertes son en línea recta para dar como que un poco más de balance. Por ejemplo, si quisiera saludar, tal vez, por ejemplo, aquí está mi mano y siendo el personaje, pues esa curvatura pues de la mano, o sea, sí, como que se vea fluido, así como que digo hola, pero esto que se doble así y que no se vea como que simplemente le hace así porque pues se vería falso. El principio número 8 es la acción secundaria, que consiste en darle más movimientos al personaje pero de manera no tan marcada para que resalte la acción principal y así podamos distinguir cuál es como que lo más importante que está haciendo nuestro personaje. Volvemos al ejemplo de mi pote de crema, por ejemplo. La acción principal tal vez sería que yo me ponga crema y después de eso las acciones secundarias sería que yo lo esté cerrando, que yo lo esté abriendo y que lo esté dejando. Así podemos como que entender que la acción principal es que me puse crema. El principio número 9 es el timing y esto tiene que ver con la velocidad que se le da a la acción en la escena para que se ajuste con el número de cuadros añadidos, y esto es muy importante para crear como que ese humor o emoción en el personaje. Por ejemplo, antes en las caricaturas un poquito más viejitas que no son realmente actuales, por ejemplo en la del Correcaminos, cuando iba a correr, y muchas caricaturas son así, al momento de correr no avanzaba, sino que sus piecitos como que se movían en el mismo lugar y luego ya corría. Y esto la verdad es que causaba risa y emoción, y es algo que se ocupa para hacer algo muy cómico. El principio número 10 es la exageración, y es parecido a lo que decía del timing, pero esto se ocupa para hacer igual. O sea, es un recurso muy usado, pero hay que tener mucho cuidado porque se ocupa igual para hacer un poco más cómico y más agradable nuestra interpretación, pero hay que cuidar porque se puede arruinar nuestra escena si le damos mucha exageración, o si no lo sabemos emplear de manera adecuada. El mismo ejemplo puede ser cuando está corriendo. Está bien si corre en su lugar y se ve que no avanza porque da risa, pero si lo hacemos ya muy largo, muy extenso, ya como que ya no quedaría y se arruinaría nuestra escena. El principio número 11 es el dibujo sólido, y esto se ocupa para crear a nuestro personaje en 3D, a nuestra animación en 3D, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, sus dimensiones, su tamaño, todo para que no se vea como que descuadrado y no caer en una simetría, sino que se tiene que ver fluido, se tiene que ver como si no estuviera tan animado, para la redundancia. Por ejemplo, de nuevo aquí mi crema, un dibujo 2D se vería tal vez nada más esto de lo del frente y ya. Pero un dibujo 3D tendría que verse esto también, el ancho, el largo, el ancho, lo redondito, que no acaba en redondo, pero hay que tomar en cuenta bien cómo está hecho, porque si nos pasamos nos puede quedar así y pues ya no se vería como tal como una crema, o si también nos pasamos pero ahora de delgados pues se vería aplastado, se vería un palito, pues no queda como 3D. Entonces hay que tomar mucho en cuenta lo que es la simetría, el peso, el tamaño y el volumen para poder crear algo que sea exactamente igual. Por último, el principio número 12 es atractivo, así como se escucha, y literalmente quiere decir eso. No importa si el personaje es bueno o malo, pero el personaje tiene que ser atractivo y tiene que conectar con las personas para que pueda crear una sensación más como interesante. Como les decía, no importa si no es bueno o si es malo, pero ya cuando una vez que conecta por ser atractivo, ya sea físicamente, atractivo de personalidad, ya eso cumple nuestro principio. Por ejemplo, si compráramos una blusa
pero no nos parece, bueno, cuando vamos a buscarla y la vemos en la tienda, si nos parece atractiva, la compramos. Y sucede lo mismo con nuestro personaje, si nos parece atractivo, si nos gusta, no siempre físicamente hablando del personaje, pero en caso de la ropa, si nos gusta, lo compramos. Pero si nos parece feo, pues la verdad es que no le hacemos caso ni siquiera. Entonces, eso se refiere con el principio atractivo para la animación. Hay que saber cómo crear nuestro personaje de manera que llame la atención, ya sea físicamente o por su personalidad o, ajá, o cualquier cosa que a nuestro público le pueda llamar la atención, habilidades, etcétera. Y bueno, eso sería todo. Ahí estoy intentando dar un ejemplo claro de lo que es cada principio de la animación. Y bueno, gracias por ver mi video.